Según esas poquitas intuiciones, las breves percepciones que tú y yo tenemos o podemos tener de la idea del reinado de Dios, ¿a qué dirías tú con tus propias palabras, con las palabras de hoy en día, que este reinado se parece? En más de una ocasión, Jesús, para hablar de esta nueva realidad, que quizás es indescriptible, seguramente es indescriptible. Vamos a esperar el teléfono. Pues como digo, Jesús, para hablar de esta realidad, que seguramente es indescriptible, usó pequeños relampagazos comparativos en sus parábolas del reino. La semilla de mostaza, la levadura en la masa, el tesoro escondido en el campo, la perla de gran precio, la red en el mar. Y en las próximas semanas iremos viendo algunas de estas. Nunca dice qué es el reino de Dios, con una definición, digamos, sistemática y categórica, como tanto nos gustaría a nosotros los occidentales del siglo XXI. No tenemos ninguna definición explícita del reino como tal. Solo sabemos aquello que aparece en Romanos. Dice que el reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Y sabemos también que ese reino está ya entre nosotros, de una manera incipiente, ¿no? Así lo presenta, por ejemplo, en Lucas 17, 21, y dice que no es visible, a no ser que nosotros pues, lo veamos desde el ojo de la fe, vamos a decirlo así. ¿A qué se parece entonces este reino que no se ve físicamente? ¿Cómo lo explicarías tú, según tu experiencia vital, tu experiencia con el Señor? Una de las explicaciones, comparaciones más bien, que Jesús emplea es la de la semilla en el campo. Y esto nos recuerda al sermón de la semana pasada, ¿verdad? La parábola del sembrador, que hablaba de esa semilla de fe que brota o no brota según en el terreno en el que caiga. Y fijaos que hoy seguimos con metáforas tomadas de la agricultura, de lo que era la vida cotidiana en la Galilea del siglo I, de lo que Jesús y sus oyentes pues conocían. Seguimos hablando de campos y de semillas. Quizá hoy en día tendríamos que hablar de cosas más cotidianas, pero todavía esto se entiende, ¿no? Todo esto sigue siendo fácil de entender. Para aquellas personas era fácil de entender. ¿O no tan fácil? Porque desde el versículo 36 necesitan que Jesús lo explique. Siendo aparentemente fácil, los discípulos piden una aclaración. Vamos a verla. Dice la parábola que hubo un hombre que representa al propio Jesús, que siembra buena semilla en el campo. Un campo que representa al mundo, dice luego la explicación. Jesús vino a sembrar su semilla, su buena noticia, el reino nuevo, la nueva humanidad que se desprende de ella, las buenas relaciones entre Dios y los seres humanos y entre los seres humanos, entre nosotros mismos. En este mundo, en este escenario, en este mundo creado por Dios. Pero Jesús enseña que a pesar de eso, a pesar de la siembra de la buenísima semilla, de la semilla necesaria y de la semilla deseada, un enemigo, que luego en la explicación dice que representa al diablo, al mal imperante en la existencia que conocemos, vino también al mismo campo para estropear la cosecha. El enemigo vino cuando los trabajadores de ese campo dormían y se puso a sembrar Lolium temulentum, o sea, cizaña. Parece que el buen trabajo que ha hecho el sembrador, el magnífico trabajo que ha hecho, se ha venido a pique. Parece que ya no sirve lo que ha hecho, que ya no importa, se ha echado a perder, se ha estropeado. ¿Qué pasa con ese campo? ¿Sigue mereciendo la pena ese campo? ¿Qué pasa con el buen trigo que van a hacer entremezclado con la cizaña? ¿Merece la pena? Vemos en el relato
que cuando ya nacieron los primeros brotes verdes, los jornaleros de la finca se dieron cuenta de que en efecto pues el trigo estaba creciendo junto con la cizaña. Y ellos hacen al dueño de la finca una pregunta muy interesante en el versículo 27. Si tú has sembrado buena semilla, ¿cómo es que también sale cizaña? Y también hoy nosotros los cristianos, en el siglo XXI, nos preocupamos por la teodicea, el problema del mal, y preguntamos, Señor, si tú eres bueno, si todo lo que creaste, todo lo que hiciste, lo hiciste bueno, ¿por qué existe el mal? ¿Por qué tanto sufrimiento? Guerras, hambre, odio, enfermedades, violencias, abuso, opresión. Señor, y sabemos que Dios responde y manda a su Hijo, ¿no? O sea, el Evangelio lo comprendemos y sabemos que Dios en Cristo tiene una respuesta para eso. Pero, Señor, podemos seguir preguntando, si has vencido al mundo, si has vencido la muerte, ¿por qué existen todavía? ¿No? Y podemos seguir como esos jornaleros haciendo preguntas. Lo curioso, o lo que me llama la atención, es que vemos en la parábola que la cizaña no tiene su origen en el dueño de la finca, porque él sembró solo la semilla buena. No es el sembrador a quien hay que acusar de la mala semilla. De hecho, el texto presenta al diablo como oposición ajena a la voluntad de Dios. ¿Por qué este mal o el diablo tiene esa libertad de acción? Eso es una incógnita de la que se han escrito muchísimos libros y yo no tengo una solución fácil para daros, al menos este domingo, pero tenemos que dar por hecho que es una realidad que está ahí. El mal está ahí. La vemos cada día, ¿no? Y si no, con las noticias. ¿O no? O mírate a ti mismo. Mira en tu interior si hay semillas de cizaña ahí. En un campo que está cuidado con los mimos de un agricultor comprometido, es decir, en un escenario de amor, pues pasa esto, ¿no? Como podría ser, por ejemplo, en tu propia familia, en mi propia familia, donde nos queremos tanto. Y también se presentan momentos o situaciones de discusiones, de pelea, de incoherencia, de dolor, de cizaña. Hablo en sentido relacional. Pero no solo en la familia. En un proyecto que es del Señor mismo, comisionado por el Señor mismo, como es la Iglesia, que es impulsora del reinado de Dios, que es un proyecto liberador, que es un proyecto sano, justo, un proyecto también de paz, transmisora de la paz, porque aparecen conflictos, envidias, divisiones, tensiones, brusquedades, intolerancias. Y son escenarios que algunos habéis conocido en el pasado, ya sea aquí o de la iglesia de la que procedáis. Solo que aquí ahora mismo, gracias a Dios, vivimos un momento romántico, ¿verdad? En esta iglesia donde por lo menos en ese ámbito de lo relacional, pues por lo menos estamos más o menos bien. Pero en una forma u otra también brotan actos o gérmenes de cizaña entre el buen trigo. Y es que no estamos libres de eso. Siendo honesto conmigo mismo, fíjate, el pastor, siendo honesto conmigo mismo, sin tenerme que irme muy lejos, solamente mirándome en mi propio interior, en mi persona crece el trigo, gracias a Dios, pero también crece la cizaña. Y yo sé que esa cizaña que hay en mí también está clavada en la cruz del Calvario. Pero mientras viva en esta existencia, me acompaña como un siniestro doppelganger. ¿Puede acaso, la pregunta a la que me lleva, ¿puede acaso de una misma fuente brotar agua dulce y agua salada? Espero el día que la cizaña que hay en mí, que ya sé que está perdonada, pero que llegue ese día que por fin sea arrancada de mí y quemada en el fuego. A fin de que, como termina el pasaje, ¿no?, yo pueda resplandecer, digo yo, pero también tú, ¿no?, podamos resplandecer ante el Señor
esa mediación de Jesús, ¿no? De Jesucristo. Aquellos poderes del antirreino que se oponen a las formas saludables y sanas de la renovación de la existencia, o sea, que se oponen al reino de Dios, también son poderes que siembran, claro que siembran, el mal se siembra también. No solo eso, pensemos un poco en nosotros. En realidad, nosotros también somos sembradores y sembradoras. Además lo cantábamos la semana pasada, ¿verdad? Sembraré la simiente preciosa. La cuestión es que no siempre sembramos lo mismo. Si yo me pongo a hacer un análisis mío de al cabo del día qué es lo que siembro, pues no siempre son cosas buenas. Es verdad que en un sentido general hay quienes siembran trigo, hay quienes siembran cizaña, y hay quienes intentamos sembrar trigo siguiendo el ejemplo de nuestro buen maestro y su modelo, ¿no? Y del paquete del trigo que vamos sembrando, pues salen algunas semillas de cizaña que por algún motivo muy nuestro, muy íntimo, las teníamos ahí en nuestra bolsita con las demás semillas. Como pequeño sembrador, hijo del gran sembrador, yo, hoy que me toca estar aquí al frente, os motivo y me motivo a mí mismo, ¿verdad? Sembradoras y sembradores, a que llenemos nuestras bolsas de buenas semillas. Evitemos sembrar discordias, evitemos sembrar dolor, envidias, celos, disensiones. Procuremos sembrar gracia, amor, justicia, tan necesaria, ¿verdad? Paz, tan necesaria también. Compasión, armonía, alegría, gozo y esperanza, ¿verdad? Y la necesaria palabra de Dios para que esta finca que llamamos mundo, ¿no? Se pueda llenar de esas semillas buenas y broten cosas buenas. Cada gesto que hacemos, cada acto de amor desinteresado, cada ayuda, cada actitud, cada palabra de ánimo, cada mensaje del Evangelio, cada acto de justicia, cada una de estas cosas son buenas semillas que hace brotar una planta del Señor, que puede transformarse en una vida renovada de alguien, ¿no? En un brote verde. Dejaré el resultado al Señor, ¿no? Desde la canción, ¿no? Pero también podemos sembrar gestos, palabras y actitudes corrompidas, contenciosas, beligerantes, dolorosas, destructivas, que siembran aquella cizaña que no es para el Señor. Mira, nosotros sembramos cuando somos conscientes y sabemos que sembramos, pero también sembramos cuando no nos damos cuenta. Es que nuestra vida es así, nuestra vida es siembra. Así como dice aquel dicho que encontramos en la Escritura, ¿no? Que de la abundancia del corazón habla la boca, de lo que hay en nuestro corazón también sale nuestra siembra. El corazón es esa bolsa, ¿verdad?, donde tenemos las semillas que vamos esparciendo. Volviendo al relato, sé que me he ido un poquito alegórico, pero bueno. Volviendo al relato, vemos que hay una segunda pregunta por parte de los jornaleros al dueño de la finca, al sembrador, y dice, bueno, está pasando esto, está saliendo el trigo, está germinando junto con la cizaña. ¿Quieres que arranquemos esos brotecillos de cizaña que están saliendo junto al trigo? ¿Arrancamos esos brotecillos verdes? Pero claro, hay un problema. Resulta que el Lolium temulentum, la cizaña, es también una planta de tipo espigosa muy parecida al trigo que se ha sembrado. A veces los actos malos que podemos sembrar pueden tener una apariencia de algo bueno, de algo santo, de algo correcto. Será al final del crecimiento cuando finalmente se vea qué es trigo y qué es cizaña. Así que hay un montón de acciones que están maquilladas de cosas buenas que no tienen una raíz tan buena.
Al final se verá qué es trigo y qué es cizaña. Pero mientras crecen, a veces no se distinguen. Algunas eran muy evidentes, pero hay veces que no se distinguen. Por eso el sembrador y dueño de la finca dice: no me arranquéis la cizaña todavía, no sea que os equivoquéis y arranquéis también el trigo bueno. Y este es un mensaje muy interesante en estos tiempos que corren. Es muy interesante para... Es que nosotros tenemos ciertas experiencias ya también. Para los cazadores de herejes, para los inquisidores modernos que conocemos. Porque aquí Jesús nos enseña que no se debe eliminar violentamente la cizaña que crece en la Iglesia o en nuestro mundo, porque no sabemos en realidad quién es quién cuando están brotando. Además, esta tarea de arrancar no le corresponde a los siervos, a los jornaleros, no nos corresponde a nosotros, sino que dice el sembrador y dueño de la finca, me gusta resaltar las dos cosas, dice que él va a mandar a los segadores, que aquí aparecen como si fueran otros personajes diferentes, que luego la explicación que da en el versículo 41 dice que son sus enviados, ¿no? Sus ángeles, para apartar las malas hierbas de su reino. A nosotros no nos toca arrancar nada, sino sembrar lo bueno. Sembrar el Evangelio que sabemos que tiene un poder transformador en las personas. Desde Pentecostés en adelante venimos hablando de lo que es nuestra misión, de lo que nos corresponde a nosotros, los creyentes, ¿verdad? De la gran comisión y todo esto. De lo que es nuestro encargo. Las apariencias engañan en un trigo y una cizaña que se parecen. Más de una persona que nos puede parecer un gran santo y un gran defensor de la fe, puede ser en realidad una persona movida por propósitos malvados, injustos, oscuros, vete a saber. Y por el contrario, personas que pueden parecernos malas, que a lo mejor no nos caen bien, que nos pueden parecer injustas, que a lo mejor no nos parecen trigo limpio, como dice el refrán, ¿no? A lo mejor puede resultar que sean verdadero trigo. No nos toca arrancar a los malvados del campo. Y también tenemos que ser conscientes de otra cosita. Que muchos que hoy siembran cizaña, que siembran injusticia, que siembran discordia, que siembran veneno, quizá Dios mediante lleguen a ser sembradores de buen trigo. Esto es lo que creemos. Que Dios transforma a las personas, transforma a los malos sembradores también en buenos sembradores. Para Él las personas tienen un valor y una dignidad importante, tan importantes como que vino a nosotros, ¿verdad? No para ser servidos, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Sabéis qué? El gran sembrador en Cristo, ¿no? Se ha dado a sí mismo por su campo. Por un campo en el que crece buen trigo y mala cizaña. Se ha dado a sí mismo porque ama ese campo y ama esa cosecha entremezclada. Ama ese trigo. Por tanto, nos toca simplemente dejar al Señor que sea el juez soberano y a nosotros seguir, ¿verdad?, con lo que nos han encargado, sembrando lo bueno. Al final, por mucha cizaña que haya, la cosecha que Dios espera es una cosecha buena, una cosecha que merece la pena, a pesar de las malas hierbas. Para Él merece la pena. Para Él, mira, que yo me conozco a mí mismo, que yo sé quién soy, que yo sé todo lo chungo que hay en mi vida. Y a pesar de eso, Dios considera que yo, que tú, merecemos la pena. Dios ha apostado por ello hasta darse a sí mismo. Y algún día, en la consumación final del reinado de Dios, ¿verdad?, ese mal será extirpado. Y si por mí fuera, yo le diría, quítamelo ya. A principios de año, en el culto de Epifanía, creo que era, siendo este 2020 el año de la sanidad vegetal, con Daniel, ¿verdad?, hicimos un culto muy bonito, repartimos bellotas para sembrarlas,
Nos constituimos también como sembradores de esperanza para un planeta que también necesita ser cuidado, que necesita ser sanado. La misma idea de sembradores nos acompaña allá donde vayamos. Dios es el gran sembrador de vida y nosotros, obreros y obreras de su finca. Seguimos los pasos de Jesús, que sembró su evangelio, y somos continuadores de esa obra. Pido a nuestro Señor, el buen pastor y buen sembrador, que aunque a nosotros no nos toca arrancar la cizaña, lo que le pido es que podamos, por lo menos, de nuestra bolsa de semillas, quitarnos esas semillas de cizaña, ¿verdad? Y cumplir quizá con más facilidad la tarea que nos ha encomendado. Y pido también, y yo creo que pedimos juntos, que los sembradores de cizaña sean transformados y renovados para ser agentes y difusores de la buena semilla, del Evangelio de la vida. Vamos a reflexionar un poquito sobre esto.